Hola apreciados seguidores, esta es la lectura para el día de hoy. Si te gusta mi video, suscríbete y dale me gusta. Aries, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Aries, deberías hacer modificaciones en tu negocio y pensar cómo podrías hacerla crecer. Por otro lado, tampoco generarás entradas de dinero porque la persona que está a cargo no sabe manejar la contabilidad, así que capacítala o enséñale para que puedas tener éxito. Pon una vela amarilla. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. Los números ganadores son el 1120. La respuesta es sí. Tauro, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Tauro, vas a tener una entrada de dinero con la cual puedes hacer una inversión inteligente. Por ejemplo, da la primera cuota para una casa o un lote. En lo sentimental, te vas a estar sintiendo muy bien con tu pareja. Sientes mucha tranquilidad a pesar del trabajo duro que hay en casa. Trata de conservar tu relación. Utiliza una loción con quereme. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. Tu número de suerte es el 9321. La respuesta es no. Géminis, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Géminis, ten cuidado de hacer comparaciones con tus antiguos novios porque tu pareja podría sentirse mal y esto te traería para más adelante problemas. Te recomiendo que lo valores por lo que es. Estés pendiente de la salud de tu hijo, llévalo a los controles y si ves algunas anomalías, ve pronto al médico. Pon una vela azul. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 9500. La respuesta es sí. Seguimos con Cáncer. Cáncer, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Cáncer, deberías terminar tus trabajos ya que si incumples podrías recibir una demanda. Ponle cuidado a esto porque perderás credibilidad en tu actividad. En tu relación sentimental no te pases de listo o astuto porque podrías ser descubierto en una mentira. Es mejor ser honesto para que no causes algún disgusto. Utiliza una manilla de protección. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. Tu número es el 6301. La respuesta es no. Leo, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Leo, te aconsejo que empieces a practicar muchos juegos de destreza mental, estrategia y reflejos para poder en un futuro superar algunos inconvenientes con tranquilidad. Debes socializar bastante porque te falta combinar estos dos aspectos porque podrías conocer a alguien en el proceso a nivel sentimental. Utiliza una manilla de protección. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 0789. La respuesta es sí. Virgo, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Virgo, trata de usar un bajo perfil en tu trabajo para evitar chismes o rumores. Por otro lado, si quieres iniciar un proyecto o idea, aspira a grandes resultados y a largo plazo. No pretendas conseguir esto de la noche a la mañana, ni festejes antes de tiempo. Utiliza una manilla de protección. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número ganador es el 7043. La respuesta es sí.
Libra, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Libra, estarás haciendo un proyecto muy bueno en tu trabajo, pero por ahora no lo des a conocer, ya que debes buscar el momento oportuno para que te lo acepten. Te recomiendo que vayas al campo este fin de semana para que te relajes un poco. Vas a tener una buena noticia. Pon una vela blanca. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 0348. La respuesta es sí. Escorpión, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Escorpión, se te va a presentar una situación familiar donde debes mostrarte muy activo para que ellos puedan contar contigo en estos momentos. Por otro lado, estarás teniendo muy buena comunicación con tus amistades y esto te hará pensar de otra manera, ya que quieres volver a realizar un estudio que tenías pendiente. Utiliza una loción con quereme. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número de suerte es el 8391. La respuesta es no. Sagitario, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Sagitario, te aconsejo que hagas algunos arreglos en el techo de tu casa para que evites goteras en estos tiempos de lluvia. En cuestión sentimental, no te precipites a entablar una relación íntima con tu pareja, porque podrías quedar en embarazo a temprana edad. Si lo haces, protégete. Utiliza una manilla de protección. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 8742. La respuesta es sí. Capricornio, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Capricornio, tu vida familiar es un poco rutinaria y muy inestable. Trata de hacer algunos cambios para que mejores esta situación. Ten cuidado de no darle la confianza a personas extrañas que lleguen a tu casa y advierte a tus hijos para que no le abra la puerta a extraños. Así evitarás un robo o una pérdida material. Utiliza una manilla de protección. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 1570. La respuesta es sí. Acuario, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Acuario, no entiendes el comportamiento que ha tenido tu hijo últimamente. Piensas que si le prohíbes andar con sus amigos, solucionarás el problema, pero esto sería algo inútil porque lo mejor que debes hacer es dialogar con él. Dale la confianza para que sepas de tus proyectos y lo puedas guiar. En tu trabajo, una amistad te estará dando una idea para poder salir del estancamiento en el que te encuentras. Sé positivo, pon una vela verde. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 0012. La respuesta es no. Piscis, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Piscis, si vas a salir con tus amigos a un río, una piscina o un mar, debes tener las precauciones necesarias para evitar algún percance. Estarás aceptando que has cometido errores en cómo llevas tu vida sentimental, así que haz los cambios necesarios para que se fortalezca tu relación. Pon una vela rosada. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 6120. La respuesta es sí.